Muy buenas tardes, mi nombre es Guillermo Enrique Ramos, soy estudiante de la maestría en Educación de la Universidad Nacional Abierta y Extensional, y en este momento me encuentro con el profesor Abel, quien es licenciado en Tecnología Informática con una maestría en Educación, y le quiero hacer una pequeña entrevista para la asignatura Seminario de Educación y Pedagogía. Profesor Abel, buenas tardes. Profesor Guillermo, buenas tardes y muchas gracias a usted por la invitación y pues prestos acá a colaborar en todo lo relacionado con las preguntas que tienes para mí esta tarde. Ansioso de escucharlas. Bueno, profesor, entonces, la primera pregunta: ¿cómo puede contribuir la inteligencia artificial al mejoramiento de la calidad de la educación? Bueno, de entrada, para responder esa pregunta hay que entender la génesis y el funcionamiento mismo de la inteligencia artificial. ¿En qué sentido? En el sentido en que es una tecnología que básicamente funciona con algoritmos de reconocimiento de datos y de patrones entre esos datos. Así pues, y de entrada, si lo enmarcamos dentro de la categoría de tecnología para el manejo de datos, podría servir justamente en el marco de las aulas para sustentar o robustecer los procesos académicos a través de la provisión de información que en efecto debería pasar por el filtro tanto del estudiante como del docente. En tal medida, es una tecnología que es una herramienta, mas no debe ser el fin último. Por ende, por más de que sea inteligencia artificial, debería pasar por el filtro humano, y como lo acabo de mencionar, tanto del estudiante como del docente. ¿Cómo la introducción de la inteligencia artificial en la educación puede influir en el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad de discernimiento de los estudiantes frente a la abrumadora cantidad de información disponible? Bueno, lo que pasa es que justamente la pregunta que usted me hace, profesor Guillermo, de entrada propone un escenario que sitúa a la inteligencia artificial justamente desde el paradigma de la revisión del ser humano, por cuanto como docentes estaríamos abocados a fomentar en los estudiantes las capacidades de críticas, críticas, inferenciales y sobre todo intertextuales, de tal manera que cuando ellos, a través de la inteligencia de información, generen o reciban información, estén en la capacidad de filtrarla, y todo, por supuesto, a partir de la formación que ocurre en las aulas. En este sentido, pienso que todas estas potencialidades de la lectura crítica y el área de lengua castellana es importante, pero sobre todo importante en el entendido de cómo ella se transversaliza con las diversas áreas. ¿Cuál es el papel de la inteligencia artificial en la personalización del aprendizaje y cómo puede beneficiar a los estudiantes? Bueno, la inteligencia artificial puede beneficiar al estudiante en la medida en que le provee la inmediatez de la información. A lo mejor el estudiante, a través del uso de la inteligencia artificial, tenga el presentimiento de que la información que está buscando es la información precisa y la que justamente necesita. Entonces, en ese sentido, se personaliza el aprendizaje, por cuanto tanto docentes como estudiantes, y de hecho, desde un trabajo mancomunado, pueden buscar información y a la mano encontrar conclusiones o llegar a resolver dudas, pero como lo mencionaba en mis dos anteriores intervenciones, siempre, por supuesto, con el acompañamiento del docente. ¿Existen desafíos éticos o preocupaciones asociadas con el uso de la inteligencia artificial en la educación y cómo se pueden abordar? Existen diversos desafíos éticos que de entrada fue lo que generó bastante ruido cuando la inteligencia artificial explotó, por llamarlo de una manera escueta, por cuanto se encontró cómo el estudiante podría apropiarse de conocimiento inédito sin, tributar al autor de dicho contenido, y entonces todo lo que tiene que ver con plagio y todas las éticas relacionadas al reconocimiento de la propiedad intelectual de entrada se vieron en detrimento. Pero como fue uno de los primeros retos o desafíos que se suscitó a través del auge de la inteligencia artificial, ahora en día, y por mencionarte un ejemplo, profesor Guillermo, ya existen herramientas de inteligencia artificial para contrarrestar la inteligencia artificial. Por ponerte un ejemplo, el estudiante usa la inteligencia artificial para responder a la tarea de un docente de un proyecto de la generación de un ensayo.
Sin embargo, ya hay inteligencias artificiales para reconocer de que a pesar de que no se haya cometido plagio en la presentación de dicho ensayo, por cuanto la inteligencia artificial, como lo mencioné ahorita, genera conocimiento inédito, entonces las herramientas no van a encontrar plagio en este contenido. Sí existen herramientas para determinar si dicho contenido fue creado a través de una inteligencia artificial. ¿Cuál es el papel del docente en un entorno educativo donde se utiliza la inteligencia artificial? El papel del docente, pienso yo, es principalmente un papel de mediación. Hoy es la inteligencia artificial, pero en Estados Unidos puede ser el docente que le enseña al estudiante a manejar un coche. En efecto, es algo que tiene una potencialidad respecto del peligro. Sin embargo, bajo la mediación del docente allá en Estados Unidos que le enseña al estudiante a manejar, o el estudiante en nuestro contexto que le enseña al estudiante a filtrar y trabajar de una manera apropiada con la inteligencia artificial, pienso que por allí hay un campo de trabajo importante. Ahora bien, uno de los mayores desafíos básicamente se estructura desde la alfabetización tecnológica, porque más allá, antes de pasar por el filtro del uso de la inteligencia artificial, si yo me devuelvo un poco, estaría hablando del uso de la tecnología. Entonces, me parece importante, me parece altamente relevante que se le enseñe al estudiante justamente desde la alfabetización digital al manejo y el uso adecuado de la información. Pero en ese sentido, ¿no es peligroso que la inteligencia artificial desplace al docente? Ese es uno de los debates que actualmente la academia no ha logrado resolver. Se prevé que van a haber cambios, no solo en el mundo de la docencia, sino en otros sectores del campo laboral. Lo que pasa es que, así como puede haber desplazamiento de algunas labores, eso también puede generar la creación de otras nuevas. Y entonces el docente, si bien puede que se vea en cierta medida desplazado, por lo menos estará abocado a responder a nuevos retos relacionados con la inteligencia artificial y, por supuesto, con la tecnología en sí. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de implementar la inteligencia artificial en la sociedad del conocimiento y del aprendizaje? Las ventajas serían, por supuesto, que dentro del paradigma de la sociedad del siglo XXI, que es la sociedad de la información, sería una educación desactualizada si excluye al estudiante de todos estos procesos. Es decir, pensaría, lo ideal sería, y de hecho desde muchas investigaciones como la de Perkins en 2017 o la de Smith en 2019, que en lugar de sacar del aula la tecnología, pienso yo que deberíamos apropiarla, por cuanto estamos en la sociedad actualmente en el siglo XXI, en la sociedad del siglo de la información, que la mejor manera de incluir al estudiante dentro de estos paradigmas sería justamente vincularlo. Entonces allí yo vería una ventaja por cuanto el estudiante, cuando se vaya a graduar o cuando culmine sus estudios, se va a encontrar justamente afuera con un mercado laboral que a lo mejor va a tener demandas en ese sentido, en el sentido de la información. Ahora, como desventaja es justamente que docentes y padres de familia expongan al estudiante a la tecnología de la información y de la comunicación sin una previa educación. Por eso, insisto en la importancia de la alfabetización digital, que es un trabajo mancomunado desde colegio y casa. Profesor, muchas gracias por sus aportes, son muy enriquecedores para mi proceso como maestra en educación. Con mucho gusto, profesor. Un placer.